Amén. Buenas tardes. Bendito Dios y Padre, gracias te damos, Señor, por esta tarde, Señor. Te damos gracias, Padre, porque nos permite, Señor, reunirnos en tu santo nombre y poder compartir, Señor, tu palabra, Señor, que es viva y eficaz, Señor. Gracias, Padre Santo, porque nos has guardado, Señor, de nuestros trabajos, de nuestros viajes, Señor, de cualquier cosa, Padre. Gracias te damos, mi Señor. Asimismo, Señor, esta tarde, Padre, te pedimos, Padre, por la vida, Señor, del siervo, Señor, que ha de compartir, Señor, este tema, Señor, que seamos entendidos, Señor, y que real y verdaderamente no pongamos en menos, Señor, aún la edad, Padre. Bendigo la vida de tu siervo Doroteo, Señor, que diligentemente, Señor, nos convoca, Señor, para seguir aprendiendo de tu palabra. Nos invita a seguir, Señor, comiendo ese alimento sano, espiritual, Padre. Lo bendecimos, bendecimos a toda su familia y su descendencia en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios, amados hermanos, bienvenidos al devocional del día jueves. El día de hoy el Señor va a manejarnos un tema que puso en el corazón de nuestro hermano Christopher. Platicamos la semana pasada. Es un tema muy interesante y que nos ha estado retumbando en varias ocasiones eh, la inquietud que tiene el Señor al respecto. Eh, ha sido parte de las enseñanzas que también ha compartido el pastor David y la hermana Yazaret, ¿verdad? Las enseñanzas del reino. Y sé que es un tema muy, muy importante en matrimonios. Y no menos, ¿verdad? En nuestro día de vivir como hijos del Señor. Así que el día de hoy, amados hermanos, vamos a, a recibir el tema, la enseñanza, a través de nuestro hermano Christopher Quintos. Por favor, hermano, adelante. Gracias. Bueno, como ya lo he anunciado, mi tema se llama Honrando a los deshonrados. Pero antes de entrar al tema, al meollo del asunto, voy a empezar diciendo que tenemos que definir o tenemos que saber qué es la familia para poder llegar a la honra y a la deshonra, que es la contraria, ¿no? A la honra, la deshonra. En el mundo, hermanos, existen muchas familias, existen diferentes tipos de familias, las grandes, las pequeñas, muy grandes. Por ejemplo, la familia de mi papá es una familia muy grande. La familia de mi papá consta de 11 hermanos y él es el 12º. La familia de mi mamá es muy pequeña, tiene 2 hermanas más y su mamá y su papá. O como la mía está conformada de, yo siempre he dicho en broma, ¿no? Que los tuyos, los míos y los nuestros. Actualmente mi papá vive su segundo matrimonio y él se casó con la hermana Angie, es ahora su esposa. Por eso digo, Angie tiene su hija, mi papá tiene a sus hijos y pues ellos criaron a 2 niñas, ¿no? Que son mis hermanas. Me gustaría que fuéramos a Mateo 19:5, por favor. Le voy a dar lectura para que veamos, ¿no? Lo que es el plan original de Dios y cómo empieza una familia. Por esto, el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Una familia empieza con la unión de un hombre y una mujer. ¿Ok? El mundo, la gente, el mundo, los gobiernos nos han querido vender ciertos estereotipos de familias. Por ejemplo, no es una familia aquellos que se unen, que son del mismo sexo, ¿sale? Eso no es el plan original de Dios. El plan original de Dios es que una familia esté conformada de una mujer y un hombre. No es una familia ese estereotipo que el mundo nos quiere vender,
actualmente. Ellos están en la lógica o están en el sentir de Isaías 5:20. No lo busquen, que dice la palabra de Dios: hay de los que a lo bueno dicen malo y a lo malo dicen bueno. ¿Ok? Lo quieren hacer pasar por el hecho de que tenemos que ser incluyentes, tenemos que ser, no tenemos que ser racistas, ni mucho menos, pero transgrede el plan original de Dios, lo que es en sí el plan original de Dios. El plan original de Dios dice que es un hombre, una mujer, ¿ok? Eso establece la palabra de Dios. Y no es una familia la unión de dos personas del mismo sexo, ni es un matrimonio. Tampoco lo quieren llevar al hecho de que ellos quieren que se legalice la adopción. Yo siempre he dicho que un niño no sufre en su casa, sufre en la escuela, porque, por ejemplo, ese niño pues ya va a crecer, perdón por la expresión, condenado, porque para él va a ser muy natural tener dos papás o dos mamás, ¿no? Y en la escuela va a sufrir mucho de ese bullying, de esa violencia verbal que los niños, que sus compañeros le van a ejercer, ¿no? De maricón para arriba es mínimo, ¿no? Entonces, eso no es una familia ni es un matrimonio. Y yo creo que no soy racista, ni mucho menos, ni soy homofóbico, pero simplemente no, tampoco es la adopción de la vía para poderla complementar, porque los niños sufren al final y al cabo el hecho de en las escuelas, en la sociedad, ¿no? Tampoco es una familia aquellos que se casan y se van a vivir con los suegros. Aquí en Mateo 19:5 dice que dejará a su padre y a su madre y se unirán, pero no dice que se van a unir y se van a ir a vivir con los papás y con la mamá, con los padres de la mamá o con los padres del esposo o de la esposa. No, no dice eso, hermanos. Dice que dejará a su padre y a su madre. Eso tampoco es una familia. Cuando los padres de los contrayentes viven en la casa de los contrayentes, no es una familia. Se acerca, pero no es una familia. Porque en muchas ocasiones, y lo vamos a ver más adelante, pero un poquito me adelanto, en ese tipo de hogares, cuando el esposo, la esposa, los contrayentes viven con los suegros, con los papás de cualquiera de los contrayentes, se empiezan a quitar autoridad, y transgreden el plan original de Dios, que dice dejará a su padre y a su madre, ¿no? Hay dos cosas que se comparten en una familia, mis hermanos. Ya cuando esta unión se da, se tiene a los hijos, se comparten dos cosas: el apellido y la sangre. ¿Ok? En lo que respecta a lo que yo tacho como no familia, no se comparte la sangre, mis hermanos. No se comparte la sangre. En la primera que yo hablo acerca de la homosexualidad, lo único que se podría compartir en ese caso sería el apellido, pero en sí la sangre no se comparte. Y tiene mucho que ver la sangre. La sangre tiene mucho que ver en una familia. Por ejemplo, el compartir el ADN de los padres hacia los hijos. Te explico. Hay mucho parecido, tienes los mismos rasgos, algunos gustos. No sé, yo por ejemplo, yo con mi papá, mi hermano y yo nos parecemos en algunas cosas. Mi hermano es aficionado al fútbol, igual que mi papá, y podría decirse que son cosas absurdas o cosas que digo no tienen sentido, pero por el ADN que compartimos, se parece uno o se tienen los mismos gustos algunas veces. En la velocidad que el mundo nos quiere vender, no se comparte la sangre. No se comparte la sangre. Entonces, transgrede completamente
el plan original de Dios. En un predicador decía que tenemos el ADN de Cristo cuando pasamos a formar parte de su familia a partir de que lo aceptamos como nuestro único y suficiente Salvador. Y sí es cierto, ¿no? Compartimos muchas cosas del Señor ahora, muchos objetivos, creo yo. Pero volvamos, no nos salgamos y volvamos a lo que es lo que es la familia, lo que es el comienzo de la familia, el comienzo de esta unión. En el Salmo 128, si me pueden acompañar. Da ciertos elementos que me gustaría que yo quiero explicarles en lo que concierne a una familia. Miren, por ejemplo, dice el Salmo: bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. El primer elemento es el trabajo, hermanos. Es la provisión de Dios. ¿Ok? En una familia. Es el trabajo honesto. ¿Sale? La bendición, la famosísima fuente de provisión, como lo dicen, muchas veces vemos y escuchamos que repiten en las oraciones, ¿no? Y bendice la fuente de provisión, ¿no? Es el trabajo honesto, es lo que provee a tu familia, es el dinero que llevas, es el compromiso que tienes. Y no quiero decir que esto nace a partir de que se junta la familia y ya tiene hijos. No, esto ya está desde que se casan, porque cuando ustedes hacen las arras, ahí ya hay un compromiso de provisión, ¿ok? Entonces esos símbolos empiezan desde mucho antes de que la familia ya esté conformada. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantos de olivo alrededor de tu mesa. Aquí quiere decir que es una mujer que tiene la virtud de poder procrear, de poder de tener vida, de dar vida de dar vida. No existe la esterilidad, ¿no? Dice que sus hijos como plantas de olivo alrededor de su mesa. ¿Saben qué significa esto? Alrededor de su mesa. Significa, hermanos, convivencia, comunión entre los padres y los hijos. En la mesa se da eso, la comunión alrededor. Cuando tú te sientas a la mesa a comer, ¿quiénes están a tu alrededor? Tus hijos. Son tus hijos los que se sientan. Y ahí están los encuentros y los desencuentros, ¿no? En algunos casos. Hay veces que son buenas noticias, otras cosas son malas noticias, otros casos es para corrección, para instarlos a que se lleven mejor, o no sé, ¿no? Es la convivencia que se da entre los padres y los hijos, que tiene mucho que ver la convivencia. ¿Ok? Muy bien. Perdón, me faltó algo. Me quiero regresar un poquito al trabajo del que hablamos. En la Constitución, en el artículo 5, dice: ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria o trabajo que le acomode, siendo lícitos. O sea, hace que no nada más en la Biblia viene el hecho de que se dediquen a que la provisión provenga de algo, de la fuente, de una fuente honrada, honesta, ¿no?
Pero bueno, nos volvemos a ubicar en la comunión, en el hecho de la convivencia entre padres y hijos. Eso es más que nada, en un amplio sentido, lo que quiero decir acerca de la convivencia. Muchas veces las familias en la actualidad ahora ya están muy divididas. La tecnología, los diferentes tipos de convicciones o los diferentes, o las diferentes, ¿cómo le podría decir? Que tienen diferentes objetivos, no sé, pero en una familia cristiana deben de tener el mismo objetivo, convivir, convivir sanamente, tratar de no sobrellevarse entre padres e hijos, no, llevarse, entenderse bien, ¿sale? Porque tiene mucho que ver, tiene mucho que ver. En este proverbio habla de dos cosas bien importantes. Habla acerca de una mesa y de una casa, ¿sale? Una mesa es un bien mueble y una casa es un bien inmueble. Es importante saber que en un matrimonio existe el patrimonio. Existe los bienes muebles y los bienes inmuebles. Y entran dentro de lo que se le llama, se le conoce en el ámbito legal, sociedad conyugal. Esos bienes, cuando se adquieren dentro del matrimonio y los padres, por cualquier circunstancia, deciden hacer otro trámite, del cual no voy a hablar hoy, se dividen. Por ejemplo, si tienen dos casas y si están en sociedad conyugal, si están en el régimen de sociedad conyugal, se dividen, ¿no? Una casa tú, una casa yo, los bienes muebles, pues se dividen, todo se divide, ¿no? Habla de patrimonio. En un matrimonio hay patrimonio, hay bienes, ¿sale? Yo he sabido de otro régimen, el de bienes separados. También entra, ¿ok? Ese régimen de bienes separados actualmente está en duda, porque no puede existir, más que nada por el hecho de que, por ejemplo, si uno de los contrayentes tuviera un problema por ejemplo, nada más hay una casa y la casa está a nombre del señor, y si la mujer queda en estado de indefensión, pues se tiene que ver mucho, ¿no? Tiene que ver mucho, o sea, sí se está obligado a compartir lo adquirido, a pesar de que esté el acta de matrimonio como el régimen de sociedad, como el régimen de bienes separados. Sí se tiene la obligación de compartir esos bienes, ¿ok? Los bienes que no se comparten dentro de un matrimonio, que no entran dentro de una sociedad conyugal, pues son los bienes adquiridos antes del matrimonio, cuando son donación o herencia. Esos no se comparten, esos no entran dentro de la sociedad. Si tú, por ejemplo, te casaste en el 2016 y tuviste tu casa en el 2012, no entra dentro de la sociedad conyugal. No existen los bienes mancomunados. Se llama sociedad conyugal. Y seguimos leyendo. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Bendígate Jehová desde Sión y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida y veas a los hijos de tus hijos. Paz sea sobre Israel. Habla de los nietos, mis hermanos. ¿Sale? Dicen muchos que los nietos son el postre de la vida. Y sí, sí son el postre de la vida. Yo, por ejemplo, yo me doy cuenta como Angie disfruta que sus nietecitos vengan a visitarla aquí a la casa. Esta Suri. Bueno, disfrutamos mucho, ¿no? Son el postre de la vida en este caso, para mis papás. ¿Ok? Eso es pues es dentro, ¿no? Dentro de lo que hay en una familia.
los elementos, la gente que la conforma. Dentro de la convivencia, que es la que quiero tocar más también, dentro de la convivencia hay otras cosas muy importantes. Por ejemplo, hay veces que en la mayoría los padres, más que ejercen su autoridad, también dan consejos respecto a esa, dan consejos, ¿no? Dan consejos a los hijos. A mí me quedó muy grabado el proverbio 31, el rey Lemuel, que le da consejos a sus hijos. Y dice, entre uno, vamos a Proverbios 31, por favor. Fíjense, por ejemplo, dice en el 3, esto es un padre hablándole a su hijo. No des a las mujeres tu fuerza, ni tus caminos a lo que destruye a los reyes. ¿Ok? Aquí habla respecto al hecho de que es el rey Salomón. El rey Salomón tuvo ese gran defecto que se entregó a muchas mujeres, y no nada más a las de su género, sino se entregó a mujeres de otros tipos de pueblos, edomitas, adomitas y todos esos tipos de gentes, y fueron tropiezo en su vida. ¿Ok? El hecho es de que esto hace que te pierdas el rumbo en tu vida. A lo mejor se lo está diciendo Lemuel a un futuro rey, pero también cabe dentro de nuestra vida, ¿no? También está dentro de nuestra vida el tener pues una sola mujer, el yugo desigual. Aquí habla del yugo desigual con Salomón, porque acabó adorando los dioses ajenos de esas mujeres, ¿sale? Lo que destruye a los reyes. ¿Qué destruye a los reyes? Los vicios. Las cosas los vicios más que nada se refiere. No es de reyes, no es de los reyes, Lemuel, no es de los reyes beber vino, dice, ¿no? El embriagarse, el embrutecerse, el de querer esconder nuestra frustración o nuestras desgracias a través del vino, porque el vino no tan solo te destruye a ti, sino destruye a tu familia. No dudo que Salomón o el hijo del rey Lemuel haya sido padre de familia. Hay padres de familia que nunca tuvieron ese consejo y destruyeron sus vidas por beber vino, ¿no? Destruyeron sus familias, gente que llega a su casa gritando, pegando, haciendo atrocidad y media, ¿no? Ese es uno de los tantos consejos que el rey Lemuel le da. Otro es hablar a favor de los justos, a favor del débil, a favor de la gente que no puede defenderse algunas veces. Eso debemos de ser claros. Ahí nosotros debemos de, bueno, todos somos buenas personas. Dios hace cosas buenas, ¿sale? En ese sentido yo creo que a todos nos han dicho, ¿no? Que hay que siempre actuar con honradez, con rectitud, no actuar de forma pretenciosa o ser un poquito que ves al pobre o al débil o al desvalido y no lo ayudes, te haces el de la vista gorda, y mucho menos en un cristiano, ¿no? Mucho menos en un cristiano. En un cristiano no debe de haber esa circunstancia. Siempre se debe de actuar en favor de la gente que más lo necesita, y no es campaña política. ¿Ok? Porque Dios vino a los enfermos, vino a la gente que necesitaba. Ok, ya vimos lo que es la convivencia, lo que hay dentro de esa convivencia. Lo que mayormente se maneja son consejos de padres a hijos.
y yo dije que mi prédica se llamaba Honrando a los deshonrados. Hay veces que creemos o pensamos que la honra se gana, que la honra es por meritología, o que la honra es a cierta edad. Y no, hermanos, la honra ni se gana, ni es por meritología, ni se pide, ni mucho menos. Dios te la da a partir del hecho de que tú seas, desde que tú eres padre. Es ese valor que Dios te da. Como que es la honra, es un valor que Dios te da. ¿Sale? A partir de que tus hijos ya crecen, nacen a los 2, 3 días, tú ya tienes que ser honrado. Tú ya tienes ese valor de honra. ¿Sale? Porque Dios no dice, honra a tu padre y a tu madre. Honra a tu padre y a tu madre cuando tengas 5 años o cuando tengas 4 años. O padres y madres que gánense la honra de sus hijos. Gánense, hay que hacer meritología. A ver, aquí dice que para que yo tenga la honra de un hijo, tengo que comprarle tenis, tengo que comprarle ropa, tengo que comprarle, tengo que mandarlo a la escuela, no, la honra ya te la da Dios a partir de que esté en el vientre, ¿sale? Porque ya eres padre y por el simple hecho de ser papá o mamá, ya tienes esa honra, es una honra natural que Dios te da, ¿sale? Porque Dios en cierta forma es padre de muchos, y merece honra, a pesar de que algunos tengan 2, 3 días, 1 hora. Yo siempre he dicho que tienes 1 hora conociendo de Dios, ya tienes una responsabilidad y ya lo tienes que honrar y agradar en cierta forma, ¿sale? Entonces la honra no es adquirida bajo lineamientos de, ay, me voy a ganar la honra de mis hijos. No, ya te tienen que respetar desde ese punto, desde el hecho de que tú ya eres papá o eres mamá, y desde que nacen, te digo, desde que tienen 1 semana, 1 día de nacidos, 1 hora de nacidos, tú ya eres beneficiario por Dios con la honra, ¿sale? En Efesios 6:2 siempre dicen, los papás siempre salen de la iglesia cuando se habla de la honra y le dicen a los hijos, me tienes que honrar, me tienes que respetar, tienes que, ya escuchaste al pastor, ¿ok? Pero ahora pregúntate, ¿qué has hecho para mantener esa honra? Perdón por lo que voy a decir, pero hay veces que transgreden la honra que se le debe de dar a un padre o a una madre. Discúlpenme que se los diga, pero hay veces que no valoramos eso que Dios nos ha dado. Bueno, que Dios les da a los padres, ¿sale? Hay muchas veces que no se dan cuenta y piensan que porque el simple hecho de que el pastor o el simple hecho de que la palabra dice que tienes que honrar a tu padre y a tu madre, ya, es tu obligación y acuérdate que me tienes que respetar. Sí, efectivamente, tienes que respetar y tienes que honrar, pero los papás también, ¿qué hacen? ¿Sale? ¿Qué hacen para mantener esa bendición que Dios les da, ese valor que Dios les da intacta? ¿Ok? Dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. A ira, para que no vayan y seas, y vosotros, padres, no provoquéis a ira. Ok. Dice la palabra, dice, a ira. Mira, hermanos. Hay veces que los hijos son manipulados. Hay una manipulación de los padres hacia los hijos. A cierta edad, los hijos
tendemos a hacerle caso a todos los papás. Di esto, dile esto al maestro, dile esto a tu amigo, haz esto, haz acá, haz allá, ¿ok? Dice que llevas a ira a los hijos. Uno de los grandes defectos o grandes que nos debemos de quitar y que transgrede la honra de los padres es cuando el papá o la mamá agarran a los hijos y lo ponen en contra o hablan mal, ya sea del papá o de la mamá, con los hijos. Y yo te voy a comentar algo, si tu esposa para ti es una fodonga, una tonta, no te funciona, es muy sucia, es lo que tú quieras, es para ti, no para tus hijos. Tus hijos la tienen que respetar y la tienen que honrar. Y discúlpame que te lo diga, pero si tú haces eso con tus hijos, estás trayéndoles maldición a sus vidas. ¿Eh? ¿Por qué? Porque ahorita lo vamos a ver más adelante, lo que pasa. ¿Eh? Lo que pasa por generar una maldición hacia un padre, hacia una madre, o agredirlos físicamente. Se tiene ese comportamiento poco cristiano, poco sabio, de agarrar a los hijos y ponerlos en contra. Si para ti tu esposa, tu esposo es un flojo, que no trabaja, que no se esfuerza, que es muy comodino, que nada más está en las caídas, es para ti, no para tus hijos. Tus hijos son unos niños de 10, 12, 13 años. Dime qué consejo sabio te pueden dar. ¿O qué necesita? ¿O para qué les dices? Tu papá no nos quiere, tu papá nos odia, tu papá... O sea, dime qué te pueden decir esos niños. Y ahora les dices, tu papá no nos quiere. Hermano, ¿dónde está la sabiduría de Dios? Y en cristianos, estoy hablando de cristianos, de gente del mundo, bueno, no hablemos. Cristianos. Me llega una señora y me dice, quiero hacer un trámite. Sí, dígame. Le digo, ¿qué es? La relación con su esposo ha sido mal. Y el niño me contesta, un infierno. Un infierno. O sea, yo acabé diciéndole a la señora, bueno, señora, ¿es con usted el trámite o con el niño? Porque todo lo que me contesta el niño, todo lo que yo le pregunto, el niño me lo contesta. Es que él ya sabe la realidad de las cosas, licenciado. ¿Y cuál es la realidad de las cosas? ¿Cuál es la realidad de las cosas para un niño de 9 años o para un niño de 12 años? No, para un niño de esa edad es tu papá y lo tienes que respetar y se acabó, punto. Los problemas del matrimonio son problemas entre dos, no son de los hijos. Se ve muy mal que los padres, siendo cristianos, que acuden todos los días a la iglesia, agarren a los hijos como armas según destruirse o según quitarse. Hermanos, por Dios. Vamos a vamos, porque todo lo tengo que sustentar bíblicamente. Vamos a Éxodo, capítulo 21, versículos 15 y 17. Vamos a hacer, bueno, son separaditos. El Éxodo 21, 15 y 17. El que hiriere a su padre, a su madre, morirá. Habla de una agresión física. Habla de una agresión física. Aquellos hijos que les pegan a los padres cuando ya están en una edad muy avanzada. Yo tuve un tío abuelo que le pegaba a su papá. Eso lo ve mal Dios. Hiriere físicamente. Y son las causas, hermanos. Les estoy hablando de causas.
¿Y por qué vienen esas agresiones o por qué viene esa irracionalidad? Porque muchas veces viene de los mismos padres. Discúlpenme que se lo diga, viene de los mismos padres. Eso de que tu papá no nos quiere o tu mamá no nos quiere, al chamaco nace con esa idea de que su papá lo odia y pues por eso actúa de esa forma. ¿Sí? Ahora, esa es una agresión física. Vamos al 17. Igualmente, el que maldijere. Esa es una agresión verbal. Y maldición, nótese, hermanos, desde todo, desde decirle cualquier cosa al papá o a la mamá. O sea, no estoy hablando de maldición literalmente, no. Cualquiera. ¿Sí? Y todo eso son causas de que el mismo matrimonio lo genera. No nos hagamos, hermanos. O sea, no quiero ser acusador ni mucho menos, pero muchas veces lo manejan así. El mismo matrimonio lo genera con los hijos. Los hijos son llevados a ira, así de esa forma. Y Dios no quiere eso. Dios quiere que los hijos respeten a los padres y los padres respeten a los hijos. Por eso yo hablaba de la comunicación, de la convivencia. ¿Cuándo se rompe eso? ¿En qué momento se rompe esa situación? Yo estoy en mi rol de hijo. Y yo para poder entender un poco lo que es esto, me tomé años. ¿Por qué? Porque a mí una hermana que quiero mucho, venía aquí a mi casa y me decía, Christopher, ¿ya das tu gasto en tu casa? ¿Honras a tu papá? ¿Honras a tu papá en su... Estoy hablando económicamente. Y yo al principio lo veía mal. Al principio, pues decía, ay, ¿cómo yo voy a dar dinero? O sea, yo estoy muy chico todavía. No, es una forma de honrarlos. ¿Qué pasa? Si Angie me hubiera dicho, no, Cris, no te preocupes, no es necesario. Pues ahí ya se está desautorizando lo que dice la palabra de Dios, ¿no? En cierta forma. Esas son las agresiones, son agresiones físicas, verbales, que conllevan a que los hijos no honren, a que los hijos no les vaya bien en la vida, a que los hijos y a que los padres sean, en lugar de una bendición, sean una maldición en sus vidas para los hijos. Discúlpenme que se los diga, pero algunas veces hay palabras que a los hijos se les dice que no son bendiciones, son maldiciones algunas veces. Y se las acabo de repetir. Hay veces que tenemos los hijos que aprender a escuchar a los padres también. Hay también ya hay una edad en la que ya tenemos que ser más sabios también los hijos, y más si somos cristianos y leemos la palabra de Dios, que ese tipo de cosas de que tu papá, tu mamá son, que tu papá, hablando por respecto a la mamá, o tu mamá respecto al papá, tenemos que saber ser sabios, porque no nos podemos meter. Yo, por ejemplo, a mis 31 años, yo no me puedo meter en los problemas que vive el matrimonio de mi papá. También hay una edad, también quiero aclarar esto, que no los hijos son víctimas todo el tiempo de los padres, en el hecho de deshonra, en el hecho de que se transgrede la honra de los padres. ¿Eh? O sea, estoy hablando cuando los hijos son cuando los hijos son menores, cuando los hijos todavía son manipulados, ¿ok? Pero yo, por ejemplo, yo a mis 31 años cristiano, a mí sí me dice, la pareja de mi papá me dice, es que tú, o sea, también lo pongo en duda, también digo, bueno, tengo que orar, tengo que ver, y tengo que ver si es problema mío o problema de ella, o problema de él, porque yo no me puedo meter, ¿sale? Siempre he dicho que los hijos metiéndose en problemas de la pareja es meterse en camisa de 11 varas. Entonces, no estoy hablando de que los hijos todo el tiempo que tengan 40 años y sigan siendo víctimas de que su papá les diga, es que tu mamá, no, llega un momento
en los hijos que deben de madurar su mente, y si son cristianos y leen la Biblia, y deben de entender, o sea, por muchos años de cristiano, por pocos años leíste que tienes que honrar a tu padre y a tu madre. Es más, cuando estábamos en la religión popular, decían en la religión popular, honra a tu padre y a tu madre, en el catecismo, cuando nos hacían aprendernos los 10 mandamientos, ¿sale? Pero yo no, yo estoy hablando aquí de la manipulación, de que los hijos no pueden ser manipulados, y que los hijos también debe de verse la edad, ¿no? Porque si yo llego con el, ay, es que me manipula mi papá, ay, que ya tienes 31, ya no manches, o sea, no concibo eso, ¿no? O sea, y mi papá jamás lo haría, porque te voy a compartir algo, mi hermano. Yo, en una ocasión, mi hermano y yo, Ricardo, teníamos un taller aquí a donde vivimos actualmente. Intentamos hablar mal de mi mamá. Lo intenté, y Ricardo intentó irónicamente hablar mal de mi mamá. Mi papá en ese momento, yo como lo vi a mi papá, que no me atreví a volver ni siquiera a mencionar, porque me dijo, te tienes que respetar. O sea, se acabó. Y mi papá jamás ha hablado, jamás ha transgredido, jamás ha tocado o jamás nos ha hecho que nosotros deshonremos a lo que es la figura de mi madre. Jamás. Y lo digo jamás porque jamás nos ha dicho, es que tu mamá, es que yo viví esto con ella. Jamás lo he escuchado. Nos platica cosas significativas, cómo nos cuidaba, qué hacía con nosotros, cualquier otra, pero jamás nos ha platicado cosas íntimas que él vivió con mi mamá en su matrimonio, en los 10 años que vivieron juntos. Jamás. Y los padres tienden a hacer eso, contarles a los hijos cosas que los hijos no entienden, y no los estoy llamando tontos, simplemente que no están en edad, y simplemente que no se deben de meter en eso. Ese es el ejemplo que yo tengo. A ver. Muy bien, entonces ya hablamos, discúlpenme por lo rápido, no sé, que estoy hablando, pero es que algunas veces es necesario. Me preguntaban ayer, a ver, Christopher, ¿tú, tú, tú tienes a tu papá? Tú tienes a tu papá y a tu mamá. Tienes a tu papá y a su esposa. ¿A su esposa la tienes que honrar, aunque no es tu mamá? Le dije sí. Me dice, ¿por qué? A ver, dame una explicación. Le digo, por el simple hecho que si yo le falto al respeto a mi mamá, a Angélica, a su esposa de mi papá, yo deshonro a mi papá. ¿Sale? Indirectamente. Si yo insulto a la esposa de mi papá, en automático, deshonro a mi papá. ¿Ok? Entonces, creo yo que, bueno, no creo yo, creo que el valor de la honra es mucho. Creo que hay que cuidarlo, los que son papás. Yo les hablo porque lo he visto en mi profesión. Se los prometo que me duele mucho ver cómo los hijos se expresan de los padres de una forma que digo, bueno, a ti ni siquiera te pasaba eso, o sea, tú ni siquiera tenías esa convivencia con tu papá, ¿por qué te expresas así? Si la que tenía ese problema era tu mamá, pero no, los hijos pareciera que están empeñados, los padres están empeñados, cristianos y del mundo, en agarrarse a los hijos, en aliarse a los hijos. Ah, te voy a ganar a mis hijos. Y cuidado, mis hermanos. Ya vimos las agresiones físicas y verbales. Y esas causales son dentro del matrimonio. No son causales que vengan del exterior. No son que el vecino le dijo, dile a tu papá es esto o tu mamá es esto. El vecino eso no se lo dijo, mi hermano. Muchas veces vienen del papá o de la mamá. Y ¿por qué? Porque ¿quién mejor conoce uno del otro? O sea, digo, ¿sí? Entonces, el que tú toques ese valor de la honra o el que tú quieras transgredir ese valor de la honra,
aliándote a tus hijos y contándoles cosas que para nada les importa, pues, estás haciendo maldición en sus vidas. Es muy sencillo, lo armé muy sencillo mi tema. La familia es algo que se debe de cuidar. Hablé acerca de lo que es la familia y lo que no es la familia, de la convivencia, de los elementos que hay dentro de la familia, de las obligaciones dentro de la familia y de los bienes. Entonces, pues eso sería mi prédica. No sé qué comentarios tenga, pero pues es lo que Dios me mostró y me gustaría pues que me expresaran sus opiniones, por favor. Bien, amados hermanos, Cris, gracias. Quiero compartirles, hermanos, que la inquietud de Cris crece en su corazón por las circunstancias que ahorita día con día está viviendo en su profesión. Él ahorita ha tenido que atender casos de matrimonios, pues no, aparentemente de personas que están en Cristo. Y en un momento él me compartía que pues pasaba a ser parte de su diaria usanza, ¿no? De su diario labor. Pero de repente el Señor le tocaba en su corazón el hecho de que cómo sea, empezó a sentir esa cuestión de que, bueno, está bien esta circunstancia en el mundo, pero estaba viendo que las relaciones maritales del mundo no diferenciaban mucho a las relaciones maritales de los que están en Cristo Jesús. Y entonces empezó el Señor a hacer eco en su corazón porque entendió que no pedía que no hubiera, ¿no? Pero al menos que fuera mínimo, o sea, digamos de 20 casos que llevase, que uno votara ahí que conocían de Cristo, ¿no? Pero dice que fue sorprendido tanto de estar casi un 50-50 y que la manera de manejar las cosas de los matrimonios o de las personas que están en Cristo Jesús, que han decidido poner fin a sus matrimonios, era igual o peor que el inconverso. No, yo me voy con todo y yo voy a dejar ese perro en la calle y cuestiones que en verdad descabelladas, ¿no? Y él me comentaba que de hecho tuvo que negar sus servicios a personas aparentemente en Cristo Jesús que estaban tomando las circunstancias de una manera totalmente errática y mucho más allá que una persona del mundo, ¿no? Sin medir las consecuencias, no mostrando absolutamente nada de remordimiento en su proceder, pero lo que más le había impactado en su corazón era el hecho de cómo adiestraban a sus hijos para destruirse, para terminar de destruirse, ¿no? Y es tanto el egoísmo que se desata en esos temas que no se percatan del daño que le están haciendo a los hijos. Ellos quieren ganar. La mujer le quiere ganar al hombre y el hombre le quiere ganar a la mujer. Y los trofeos que son los niños son el triunfo. ¿Eh? Con esto te voy a dar donde más te duele, te voy a quitar a tus hijos. Pero si tú ni los quieres, me vale, nada más por darte en la torre. Y ese tipo de circunstancias que empezó a denotar, a mejor ahorita mi hermano Chris lo puede notar un poco nervioso, creo que todos iniciamos ministrando de esa manera. Y quiero anteponer el punto medular de lo que él empezó a desarrollar en su corazón y la inquietud que el Señor le empezó a generar por todo lo que está viendo en su profesión. Entonces comento, en un principio, pues decía, bueno, son personas que vienen, que no se entendieron, pero después en Cristo Jesús él empezó a ver a la luz de la palabra que no tenía por qué ser así, y mucho menos al porcentaje que se está dando, y al proceder tan inhumano, tan soez de personas que deberíamos de actuar de manera diferente. Yo les quiero pedir que tomen de esto lo que el Señor haya tocado en su corazón. Yo puedo tomar 3 cosas muy importantes de esta enseñanza, de esta plática, ¿verdad? Cada uno de ustedes tome lo que pueda servir para complementar todo en su proceder del Señor, pero sobre todo,
porque al final de cuentas, tarde o temprano, nos va a tocar ministrar a un matrimonio. Y algo que decía ahorita Cris, y que yo les comparto, en el egoísmo, cuando no hemos sido transformados, cuando no hemos muerto a nuestro yo, el egoísmo no le interesa a quién dañar. No le interesa a quién dañar. Y en verdad, les aseguro que un ejemplo, que el hombre o la mujer pueden tener la certeza que sus hijos van a estar mejor en la otra parte que con él o con ella, pero únicamente por salirse con la suya, aunque los tenga en la calle, pero yo gano porque gano. Entonces, lo interesante de este tema, amados hermanos, es porque realmente, voy a ser honesto, la iglesia está más ocupada en la guerra de Ucrania y Rusia, no estoy hablando de Dios es fiel, que realmente ocuparse de los problemas que está lidiando el pueblo del Señor y que no nos van a permitir estar con él. Y uno de esos problemas es eso, el divorcio. Otro problema que pude detectar en el estudio, la aceptación de lo que no es una familia, la aceptación de esos pensamientos de libertinaje, que precisamente el único objetivo que tienen es destruir a la familia, ¿verdad? Entonces, hay muchos puntos rescatables, y lo que yo ahorita quiero sumar y que nos pongamos a pensar es de que es un asunto delicado, amados hermanos, ¿sí? Ahora, no pretendo sojuzgar a nadie, pero es increíble la cantidad de divorcios de pastores que entendieron que el Señor dice, será varón de una sola mujer. Y resulta, parece que están en el ejército. Hay un dicho mundano dentro del ejército que dicen que la esposa de cabo no puede ser esposa de general. Y ahí andan los militares, por eso se divorcian tantos militares, porque creen en ese dicho mundano que les da derecho a cambiar de mujer cada vez que ascienden de jerarquía. Así parece ahora, ¿sí? Esposa de siervo no puede ser esposa de pastor. Es increíble, es increíble. Y muchos conocen mi tema respecto al matrimonio y a la relación marital, lo conocen. Y yo sé que muchos dirán, pues ojalá, pastor, a ver, quiero ver. O así como un día me dijo un siervo, lo quiero ver caer, a ver si es cierto que se levanta como dice en Cristo Jesús. ¿Sí? Yo le comentaba, puedo caer, pero no debo. Tengo un deber. Bien, mi apreciación del matrimonio personal, amados hermanos. Me casé con la mujer de mi vida. ¿Qué permite sobrellevarme con mi esposita, verdad? En todos los aspectos, soportarnos el uno al otro, tener la plena garantía en Cristo Jesús que estoy casado con la mujer de mi vida. No hay otra. Si parte mi esposita, partió la mujer de mi vida, no puede haber otra. Ese es mi entendimiento del matrimonio, amados hermanos. Sí, no puede haber otra. Ahorita yo estoy con la mujer de mi vida, nada más tengo una vida, nada más tengo un cuerpo, nada más tengo un conjunto de huesos, carne de mi carne, hueso de mis huesos. Si se va esa mitad, queda esta mitad. Se fue en el punto de definirse que la muerte lo separe, ¿sí? No puedo tener otra mujer de mi vida, porque estoy con ella. ¿Sí? Digo, es una apreciación personal. Si entendemos la escritura, vuelvo a esto. Imagínense que el Señor tuviera miles de esposas. Está casado con su iglesia, santa y irreprensible, con una. Sí. Pero al final de cuentas, el Señor sabe los deseos del corazón y pues no se conflictúa, ¿no? Y yo les he compartido. Si alguien ha optado por volverse a relacionar con una pareja, ámela, guárdela, cuídela, santifíquela, ¿sí? Entonces, pero ¿a qué punto extendí esto? El entender que
el caso de los divorcios en personas en Cristo Jesús deberían ser mínimos, y atreverme a asegurar que no deberían de existir, porque no es el deseo del Señor. Más sin embargo, parte entendió Cris, porque yo lo vi que sí estaba un poco frustrado de querer hacer más por eso, pero creo que entendió la parte que el Señor dice, esto tiene que ser por la dureza de sus corazones. Entonces, amados hermanos, de todo lo que Dios pone en palabra, puede haber enseñanza. Depende de nosotros, ¿verdad? Qué deseamos tomar. Entonces, doy gracias, Cris, por tu interés, por atender lo que Dios puso en tu corazón. Es normal, no te preocupes, todos nos ponemos nerviosos, ¿verdad? Y yo espero que vayamos trabajando y razonando correctamente sobre algo que el mundo quiere destruir, y es la familia. Y es la familia, creo que es alarmante el caso de divorcios cristianos que existen. Pero la iglesia está más ocupada porque Ucrania no sucumba. La iglesia está más ocupada porque Putin se arrepienta. No, amados hermanos, vuelvo, insto, son tiempos de lavar la ropa. Son tiempos de verdaderamente ver que hacer meditar en nuestra conciencia y en su corazón, ¿verdad? Y prepararnos para lo único que debe estar esperando el pueblo del Señor, su venida. Alguien que quiera comentar algo más, amados hermanos, y si no es el caso, quiero pedirle por favor a mi hermana Rosy, nos despide en oración, y nuevamente te agradezco el tiempo que nos aportaste esta tarde, Christopher. Amén, pastor. Padre bendito, Señor Dios que estás en el cielo. Padre, gracias te damos, Señor, en esta noche por este tiempo, Señor, para estudiar tu bendita palabra. Padre, te damos gracias por la vida de Cris, Señor, bendice su vida. Y ahí, Señor, en el lugar donde él se desenvuelve, Señor, profesionalmente, Padre, te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que tu rostro, Señor, se refleje en su vida, Señor. Porque vemos, Señor, su aflicción, Padre, al ver tantas cosas, Señor, que no van conforme a tu palabra, Señor. Te pedimos, oh Dios mío, que tú le des las palabras, la sabiduría correcta, Señor, para él, Señor, aconsejar a las personas en el amor de Cristo, Señor, hablándoles conforme a tu palabra, Señor, si él tiene la oportunidad, Padre. Te damos muchas gracias por su vida, Señor, por este pequeño estudio, Señor, pero la verdad muy importante, muy actual, Señor, porque sí, Padre, verdaderamente aún dentro de tu iglesia, Señor, están habiendo conductas, Señor, que tú desapruebas en su totalidad, Padre. Te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que este estudio, Padre, no quede al viento, Señor, sino que sea, Señor, arraigado en nuestros corazones, Padre, sobre todo, Padre de la gloria, para aquellos que tienen una pareja, que son matrimonios, Señor, que entiendan a cabalidad la responsabilidad como padres, Señor, educar bien a sus hijos, Señor, porque como mencionaba Cris, la honra, Señor, viene tanto de los padres a los hijos como de los hijos a los padres. Gracias te damos, amado Dios, por todo ello, Señor. Te doy gracias por nuestro pastor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén, amados hermanos. Gracias, un abrazo. Hasta pronto. Hasta pronto, hermano. Gracias. Gracias, pastor. Gracias, Cris. Gracias. Dice, Bendiciones.